para bendición. Y bueno, usa al pastor Ernesto, Señor, que seas tú guiándolo, instruyéndolo aún más en tu palabra. Así que en Cristo Jesús, amén y amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Listo, pues, nada, hablar del Espíritu Santo es un desafío, porque más allá de un conocimiento académico, más allá de un conocimiento teológico, es una vivencia, es una experiencia. Yo les hablaba hace 2 semanas acerca de la palabra prosnoxis. La palabra prosnoxis connota o significa un conocimiento por experiencia, ¿ok? Eh, para la concepción para la concepción del pensamiento bíblico, la palabra conocer para Dios es bien, bien interesante, porque conocer significa literalmente una relación íntima, una relación significativa, una relación personal, ¿ok? Entonces, hablar del Espíritu Santo, bueno, nos desafía. Yeah, and it's just so big. I can't carry it and Ok, Mariana, bienvenida, Mariana. Bueno, decía que nos desafía a no solamente a tener entendimiento, a conocer y profundizar sobre el carácter y la naturaleza del Espíritu Santo, sino que nos desafía también a poder tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Eso va a cambiar nuestra cosmovisión de nuestra asignación, de nuestro llamado, y por supuesto vamos a tener una mayor comprensión del propósito eterno en nuestras vidas. Lo primero que quiero hacer un contraste, no un contraste, quiero hacer una diferencia entre lo que significaba el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, y me refiero al Antiguo Pacto como el Antiguo Testamento, y la funcionabilidad del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ¿no? Generalmente el Espíritu Santo tenía una connotación en el Antiguo Pacto de visitación, es decir, Dios enviaba a su Espíritu Santo a hombres de Dios para una tarea en particular, les enviaba para ciertas asignaciones en la tierra, y el Espíritu Santo iba y venía, ¿ok? Cuando nosotros vamos y nos trasladamos al nuevo pacto, ya el Espíritu Santo ya no es un visitador, ¿ok? Estoy usando quizás palabras muy folclóricas, ¿no? Ya es un residente, ya Él habita dentro de nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando abordamos lo que es la naturaleza del Espíritu Santo desde la óptica del nuevo pacto, tenemos que entender lo primero que es medular y es esencial entender, es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es una doctrina básica, elemental, pero que muchas veces, como verdad presente, a veces se nos olvida. Él está dentro de nosotros, Él vive con nosotros y es el sello y la garantía de nuestra salvación, de nuestra redención. Eso es bien importante entenderlo. ¿Ok? La otra diferenciación que quiero hacer es acerca del Espíritu Santo sobre y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Se ha hablado mucho de la unción, sobre todo en los últimos 30, 40 años atrás. Se ha hablado mucho de los ámbitos de unción, de la unción de poder, de la unción de autoridad, pero la unción no es más que el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Ahora, es interesante que cuando Isaías capítulo 61 habla, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿ok? Esto es importante. Siempre que cuando usted consiga la frase en la Biblia, el Espíritu Santo sobre o la unción sobre mí, se está refiriendo a una unción operativa, ¿ok? Obviamente tiene que ver con el Espíritu Santo, pero se refiere básicamente a una unción operativa. Es decir, vamos a contextualizarlo de esta manera. Algunos de nosotros tenemos una unción para pastorear. La unción para pastorear está sobre mí. La unción para profetizar está sobre mí. La unción quizás para adorar en el cántico, para alabar en alabanza al Señor, está sobre mí. Es decir, tiene que ver con una unción de carácter operativo, ¿ok? Pero la unción cuando está dentro de mí se refiere técnicamente
al Espíritu Santo de Dios morando dentro de mí. Esas dos cosas hay que entenderla bien, ¿ok? Para no distorsionar, digamos, la naturaleza de lo que estamos hablando. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo nos visitaba, iba y venía. Tenemos diferentes historias en el Antiguo Testamento que relatan sobre estos casos, donde el Espíritu Santo venía y se iba nuevamente. De hecho, el salmista David decía al Señor en el Antiguo Pacto: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Y para David era válido, pero para nosotros no es válido decir: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, porque ya Él reside en mi vida, ya Él está en mi vida, ya Él es residente de mi vida y es el que me guía a toda justicia, el que me guía a toda verdad, el que intercede por nosotros. Él está conmigo para ayudarme en nuestras debilidades. Y, por supuesto, entender que cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo o la unción sobre mí, es de carácter operativo, pero cuando habla dentro de mí, entonces tiene que ver con la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma identidad del Espíritu Santo morando a plenitud dentro del creyente. No sé si está bien para comenzar. ¿Ok? Sí, hagamos bien, tío. Vamos bien. Sí, Okay. sí. Para mí, y lo plasmé en el libro que Dios me dio la oportunidad de escribir, plasmé en uno de los capítulos que un poco el desarrollo de cómo a través del tiempo se ha venido distorsionando un poco el tema del Espíritu Santo. ¿Okay? Cómo se ha desdibujado, cómo se ha distorsionado, cómo se ha diseminado lo que es la operatividad, la función, la naturaleza o la identidad del Espíritu Santo de Dios. Es alarmante, es alarmante. ¿Ok? Y aquí en mis anotaciones puse algunas cosas importantes. Por ejemplo, muchas iglesias, y quiero siempre acotar que cuando hablo de muchas iglesias, no tengo un espíritu de señalamiento ni de crítica destructiva, ni estoy haciendo un juicio malsano absolutamente a ningún ministerio ni a ninguna iglesia. Simplemente el espíritu es traer luz, traer iluminación, traer revelación para que lo que esté torcido podamos enderezarlo. ¿Ok? Entonces, de tal manera que muchos ministerios, muchos movimientos cristianos, muchas congregaciones solamente supeditan al Espíritu Santo a cultos extrasensoriales. Y con cultos extrasensoriales me estoy refiriendo que solamente supeditan a un ejemplo práctico. Pues si el domingo en el culto hubo mucha gente hablando en lengua, o mucha gente profetizando, mucha gente brincando, o mucha gente temblando, o diciendo quizás, decir danzando en el espíritu, entonces Dios está en el asunto. Pero si no pasó nadie, si nadie se cayó en el piso, valga la redundancia, si nadie se cayó, Dios no estaba en el culto. Pero si experimentamos, digamos, esas formas extrasensoriales, entonces decimos de alguna manera erróneamente, Dios estaba en el asunto, el culto estaba lleno de unción, el Espíritu Santo se movió en la iglesia. Y lo que quiero decir es que independientemente de que hablemos en lengua o no hablemos en lengua, que profetizamos o no profetizamos, de que la gente tiemble o no tiemble, o de que la gente caiga en el piso o no caiga, Dios siempre tiene establecido su presencia manifiesta donde se le adora, donde se le exalta, donde su nombre es reconocido, donde su nombre es adorado. Dios está allí. Dios no está supeditado a ningún mover, digamos, de tipo carismático, ni de tipo extrasensorial, y mucho menos de tipo místico. Entonces, muchos han supeditado al Espíritu Santo únicamente a cultos con experiencias extrasensoriales, o quizás también muchos lo han supeditado a las manifestaciones visibles de los dones del Espíritu, ¿ok? Los dones de manifestación, los dones que son llamativos, ¿ok? Entonces, si están los dones de manifestación visible, Dios está en el asunto, ¿ok? Esas son una de las distorsiones que hemos tenido. También posturas cúlticas, lenguajes corporales religiosos, experiencias aprendidas, exhibiciones extravagantes dentro de los servicios cristianos,
o quizás muchos de manera inconsciente o de manera consciente, llamando a un mover una pseudounción para poder reflejar de que Dios estaba en el asunto. De tal manera que podemos pasar toda la tarde aquí hablando de algunos elementos que practicamos que no son malos, y esto es importante expresarlo. No, siempre lo voy a decir, porque cuando hablamos del nuevo pacto, el nuevo pacto viene a romper muchas estructuras mentales que por años hemos aprendido, que quizás hace 40 años fueron buenas, pero que ya no son tan buenas, porque la revelación del Espíritu Santo de Dios es un asunto de progresividad y de continuidad diaria. Lo que para mí era una revelación el día de ayer, ya hoy no lo es. Dios está progresivamente siempre enseñándonos cosas acerca de su manifestación, de su persona, de su presencia. Entonces, bueno, no quiero descalificar, de alguna manera es la palabra, no quiero descalificar las prácticas cristianas. Yo también las practico en nuestro ministerio. Nosotros creemos en el don de lengua, nosotros creemos en el don de profecía, creemos en el don de milagro, creemos en los dones de palabras de ciencia, de palabras de sabiduría, creemos en los dones de milagros creativos y una cantidad de aspectos que tiene que ver con dones de manifestación visible. Creo en eso, no estoy descalificando las formas culturales que tenemos, que son buenas y son positivas y que son inherentes a nuestra cultura cristiana. Lo que estoy diciendo es que supeditar la unción del Espíritu Santo solamente a eventos extrasensoriales es literalmente rebajar la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente rebajamos la naturaleza del Espíritu Santo de Dios, sino que le quitamos valor al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, vamos a seguir practicando los elementos culturales que tenemos en el culto, vamos a seguir deseando los dones de manifestación, vamos a tener nuestros cultos de la forma cultural como lo tenemos en casa, vamos a seguirlo haciendo, pero vamos a entender que la naturaleza del Espíritu Santo va más allá de un culto dominical, o va más allá de un evento de congreso, o de un auditorio lleno de gente. La naturaleza del Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo tiene que ver con una vida diaria, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto con verdadero sentido común. Es decir, cada día, la naturaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas es necesaria y es elemental para poder caminar en victoria y poder dar una expresión nítida y clara de la vida de Cristo aquí en la tierra. Ok, entonces mi hermano sobrino Esteban. Pregunta, tío. O bueno, no una pregunta, sino como un recordatorio. ¿Nos podría recordar las diferencias entre la palabra eleuteria y esoteria una vez más? Porque creo que las estoy conectando con lo que estás diciendo. Bueno, no sé de qué manera la está conectando, pero te lo voy a explicar, ¿ok? Y si tienes alguna revelación acerca de esta conexión, sería bueno que la pudieras expresar y así nos ayudas a construir. Pero decíamos que la palabra salvación tiene muchas connotaciones en el griego, pero hay dos que son importantes. La primera es la palabra soteria, que se refiere técnicamente al acto de Dios soberano, donde Dios le da vida al hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Es decir, yo fui salvo por la soteria de Dios, por el acto de Dios en mi vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Dios en su inmenso amor, yo estaba inhabilitado, yo estaba incapacitado para salvarme a mí mismo y Dios me trajo la salvación soteria, que es la salvación de Dios para el hombre por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la otra palabra para salvación connota o es la palabra eleuteria, que significa el hecho de, o mejor dicho, implica mi responsabilidad en cuanto a mi vivencia diaria, en cuanto a mi experiencia en la vida cristiana, en la cotidianidad de mi vida, voy siendo salvo todos los días. Es decir, voy siendo salvo de esta perversa generación. Eleuteria básicamente la conseguimos en Juan capítulo 8,
versículo 31 y 32, donde el Señor dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Es decir, ya yo soy salvo. Si muero hoy, ya yo voy a la presencia de Dios. Ya en este momento, en el tiempo de la eternidad, ya yo estoy sentado con Cristo en los cielos. Pero mientras viva en el cuerpo, yo necesito la salvación eleuteria, que es siendo salvo todos los días. Todos los días voy conociendo más del carácter de Dios, voy profundizando mi santidad en la palabra del Señor. Cada día voy avanzando cada día. Y eso significa que estoy siendo salvo todos los días dentro de mi alma, ¿ok? Entonces, no confundir soteria con la palabra eleuteria. Una es el acto de Dios soberano y la otra implica mi responsabilidad diaria. Ya te di la palabra. Ya basta el tiempo. Una de las cosas que yo hago mucho énfasis es que por años hemos vivido culpando al diablo de lo que es nuestra responsabilidad. Y caemos en adulterio, caemos en fornicación, caemos en pornografía, y es muy fácil buscar un salvoconducto de culpar a un espíritu inmundo que nos llevó a la fornicación, cuando realmente fuimos tentados de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos internos que batallan en nuestros miembros. De tal manera que es el tiempo, el entendimiento nos hace asumir nuestra propia responsabilidad, y esa es la palabra eleuteria. Yuri. Yo necesito toda esa información por escrito, tío. Ay, Dios mío. Ya te quedaste como el tío negro, tío. Oye, no, ya, no, yo no tengo otra palabra, perdón. Mira ahí de qué está la cara. Y me parece impresionante el tema de cómo la salvación no solamente se queda en un acto, sino asume responsabilidades, deberes, más allá de la fe. Una de las cosas que me gustaría, pero esa información de verdad me gustaría tenerla. Ok, maravilloso que estemos hablando hoy del Espíritu Santo, porque es un tema que a mí me apasiona. Sé exactamente que el hombre necesita sentir, tener y crear emocionalidad para justificar que sí sintió, que sí fue tocado, que sí fue llamado. Eso es parte de nuestro humanismo. Y también me pareció de gran valor el pensar de que solamente el Espíritu Santo puede moverse a través de mi condición humana, del sentimiento, de la sensación. Me parece extraordinario. Estoy completamente de acuerdo. Qué Pero bueno. ahora, ¿qué de aquello que se anula por completo el momento en el cual el Espíritu cae sobre la humanidad, sobre mi cuerpo emocional? Que aquellos que dicen no es necesario por completo, no es necesario, no corresponde, porque así como culturalmente sí hay un mover el cual la iglesia ha manifestado durante muchos años, también hay aquellos que de alguna manera, por ser traicionado bajo la mentira de que si no sientes no pasó nada, no estuvo el Espíritu Santo, se fueron al ala de no hay emoción, no hay sentimiento. De hecho, el sentimiento y el accionar de la manifestación del Espíritu Santo es algo que se debe mantener bajo un orden. Me gustaría profundizar en eso, porque es una línea sumamente delgada entre mi humanidad, mi espiritualidad y el rechazo absoluto de ese tipo de manifestación, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que tú mismo te diste una respuesta, porque yo soy del que pienso y mantengo la posición de que toda polaridad es dañina, ¿ok? Está la polaridad de que todo es extrasensorial, todo es místico, todo tiene que ser formas, maneras extrasensoriales, y está la otra polaridad acerca de volvernos totalmente teológicos o académicos en cuanto a la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que cada cosa tiene su contexto. O sea, tenemos que aprender a ubicar cada cosa en su lugar. ¿Ok? Lo que estoy tratando de decir, y por eso decía al principio que no descalifico las formas y las maneras
porque Dios nos hizo seres emocionales. Somos seres emocionales. Dios dice en Filipenses, dice que Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Es decir, que Dios es el que diseñó al ser humano en cuanto a su estructura emocional. Y nosotros, las emociones juegan un papel importante. De hecho, la palabra emoción en el latín es la palabra movere, lo que nos mueve a, de tal manera que lo que me mueve a mí a adorar a Dios es mi propia emoción. No podemos satanizar las emociones. Lo que estoy tratando de decir, o quizás plasmar, es el hecho de vivir en un culto extrasensorial 24 horas al día, cuando salgo a mi oficina, cuando salgo a mi cotidianidad de la vida, a mis relaciones interpersonales, la relación con mis hijos, la relación en mi matrimonio. Ahí no tengo el culto extrasensorial, ahí no tengo la música de fondo, ahí no tengo el pastor con la palabra de empoderamiento. Ahí se va a requerir realmente que yo pueda conocer verdaderamente el Espíritu Santo para poder decir con solvencia espiritual y con solvencia moral, estoy en victoria. ¿Ok? Lamentablemente muchos creyentes les gustaría vivir eternamente en un culto, porque en un culto ahí está, manifiesta la presencia de Dios, pero no vivimos en un culto. Vivimos 24 horas al día haciendo miles de cosas, y lo que va a diferenciar entre el fracaso y el éxito de mi vida cristiana va a ser mi comprensión exacta acerca de la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y esto es importante, Yuri, porque lo que planteaba Esteban acerca de las dos palabras para salvación, hemos enseñado en clases anteriores que cuando yo recibí al Señor, yo dije, Señor, entra a mi vida, toma el control de mi vida, hazme el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Que yo pregunto, ¿qué nació de nuevo en nosotros? Algo nació de nuevo. Nació mi espíritu. Y Dios en Cristo me dio una posición ya de autoridad y de gobierno en los cielos. Ya yo soy salvo. Pero mi alma, y cuando hablo del alma, hablo de la parte psíquica del hombre, es decir, las estructuras de pensamiento, los estados emocionales, la voluntad del ser humano, no nació de nuevo. De tal manera que todos los días tengo que ir renovando mis pensamientos, todos los días, para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, igualmente con la experiencia con el Espíritu Santo es la misma. Yo tengo que ir renovando cada día mis pensamientos para poder conocer bien la naturaleza del Espíritu Santo, para poder conducirme de una manera correcta y dar la mejor expresión de mi vida. Porque nuestra vida literalmente es una transferencia de vida. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, tío, piensas que, o sea, yo pienso que cuando las personas están adictas, por decir así, de alguna palabra, a esos momentos extrasensoriales, es porque no saben cómo sentir, por decir así, el Espíritu Santo fuera de? Entonces, ¿qué consejo tú le darías o cómo podrías tú, si tienes una persona que es niño espiritual o está empezando, que dice, ay, wow, me encanta esta parte extrasensorial, pero dices, no, tú tienes que vivir el Espíritu Santo en tu día cotidiano? ¿Cómo uno tiene la prueba de que se está desarrollando eso en la cotidianidad? Lo que pasa es que todo se resume en una palabra, y la hemos trillado aquí en estas clases, que es la intencionalidad de profundizar el entendimiento. Entendimiento es la palabra clave. ¿Ok? Una persona que intencione el entendimiento acerca del Evangelio, acerca de la persona de Jesús, esa persona no va a tener problemas. Es más, va a recibir el poder y el discernimiento de saber todas las cosas, y va a poder juzgar todas las cosas. A esta persona, yo quisiera que esta clase, una vez terminemos, no se convierta en un elemento para señalar o juzgar todas las cosas desde el punto de vista de la carne. No podemos hacer eso, estaríamos cayendo en ámbito de injusticia. Ahora, una persona que, digamos, voy a decir algo con mucho temblor, pero también con mucho respeto lo voy a decir. Yo tengo amigos literalmente que hablan en lenguas. Yo hablo en lengua,
haciendo la salvedad. Yo hablo en lenguas y a veces cuando estoy ministrando en la iglesia, fluyo en el don profético también. O sea, que te estoy diciendo que yo creo en los dones de manifestación, pero yo tengo amigos muy, muy honestos, que ellos, digamos, aman al Señor, adoran de forma genuina al Señor, tienen dones de manifestación, dones extrasensoriales, y sus vidas están muy lejos de ser una vida de testimonio. ¿Ok? Hay una incongruencia entre su conocimiento bíblico, entre su teología y la praxis de vida. Cuando eso existe, hay un divorcio entre el conocimiento de la palabra y mi forma de vida, entonces sería una persona totalmente incongruente. ¿Ok? El entendimiento me lleva a la madurez progresivamente. En la medida que yo más profundizo en entender acerca de la palabra y acerca de la persona de Jesús, en esa medida voy a tener mayor amplitud y mayor claridad en cuanto a las cosas del Espíritu. El mismo Espíritu me va a decir o me va a discernir qué viene de la carne o qué viene del Espíritu. ¿Ok? Entonces, digo todo esto porque no vaya a ser, no creo que sea en este grupo, pero que cuando estemos el domingo en el culto, veamos una hermanita de forma genuina y sincera, alabando al Señor o hablando en lengua, y quizás nosotros nos veamos tentados a hacer un señalamiento, y eso es falta de amor, eso es falta de caridad, eso es falta de compasión. Nosotros tenemos que dosificar la verdad a aquellos que todavía están en grado de inmadurez, ¿ok? Porque en un tiempo también nosotros estuvimos en ese lugar, y cada día vamos avanzando y avanzando y avanzando hasta que la aurora pueda subir y pueda esclarecer todas las cosas. Excelente, me gustó. Pero ellos necesitan conocer Sí, porque el amor es una medida de madurez. El amor en la Biblia es una medida de madurez. El amor en la Biblia no es un sentimiento Candy Candy, Winnie Pooh, la montaña rosada y los ositos maravillosos. El amor es una medida de madurez. Por eso, para soportarnos los unos a los otros, debemos tener madurez. Para perdonar al ofensor, debo tener madurez. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se jacta, el amor no es envidioso. Todas las características de 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 13, hablan de madurez, para poder soportar. Por eso el amor, desde la concepción del pensamiento de Dios, el amor es una medida de madurez. ¿Ok? Ahora, teniendo esto como quizás introductorio, la distorsión, el desdibujamiento, la diseminación de la naturaleza del Espíritu Santo de forma consciente o inconsciente de muchos ministerios cristianos, yo quiero dar el primer punto, que tiene que ver con la función del Espíritu Santo de Dios de forma primaria. ¿Ok? Una de las primeras funciones del Espíritu Santo de Dios es dar a conocer el propósito, es decir, llevarnos a entender. Esta clase que yo estoy dando como instrumento de Dios para ustedes solamente puede ser entendida bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Indefectiblemente no existe. El que abre el entendimiento es el Espíritu Santo de Dios. Lo que hacemos dentro del ministerio, lo que hacemos dentro de nuestras asignaciones, los dones que poseemos y los dones que manifestamos, la gracia que tenemos, que nos ha sido dada, solo ha sido dada bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Podemos acceder a la mente de Cristo, porque esto es una verdad inherente a todo creyente. Todo creyente tiene la mente de Cristo, todo, pero no todos tenemos el acceso 100% a la mente de Cristo, porque todavía gobiernan en nuestras vidas estructuras de ignorancia. En la medida que a través del Espíritu Santo estoy profundizando un entendimiento, en esa misma medida me voy delastrando de estructuras de ignorancia que impiden la luz, que impiden la iluminación. Entonces, lo primero que trae el Espíritu Santo de Dios a la vida del creyente, y estoy hablando de la vida práctica, no estoy hablando de la vida cúltica,
porque es sabroso mudarse para el culto el domingo y vivir ahí con los hijos y la mujer, y ahí todo el mundo se porta bien, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente es exactamente llevarnos al entendimiento y llevarnos a la revelación acerca de todo lo que el Señor Jesús dijo y todo lo que el Señor Jesús enseñó, ¿ok? Y para eso tenemos una base bíblica en Juan 14, 25 al 26, donde textualmente el Señor dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. De tal manera que todos los valores de Jesús, todos los principios que estableció Jesús, toda la línea de revelación del Señor Jesús, todo lo que Él plasmó en la tierra, el que va a traer recordatorio a nuestras vidas en entendimiento de la palabra, va a ser el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es fundamental. Eso es totalmente fundamental. Toda revelación la gesta el Espíritu Santo de Dios, toda iluminación. ¿Ok? Entonces, número uno, estoy hablando de por lo menos 4 puntos medulares, ¿ok? Sin descartar todo lo demás. Porque pues, si nos ponemos a estudiar, podemos ver con mucha claridad de que hay muchas funciones del Espíritu Santo de Dios, pero por lo menos 4 medulares a mi entendimiento que quiero expresar en esta tarde. Entonces, la primera es, el Espíritu Santo está en nosotros para traernos entendimiento y revelación acerca de todo lo que el Señor Jesús enseñó y todo lo que el Señor Jesús hizo estando con sus discípulos. ¿Ok? Allí el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, nos guía a toda verdad, intercede por nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. Esto es bien importante. Y cuando hablamos de debilidades, estamos hablando que todavía estamos luchando con una naturaleza vieja, a la cual tenemos que todos los días vivir despojándonos de forma progresiva. ¿Ok? Y yo estoy plenamente convencido de lo que estamos reunidos hoy en este grupo. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí como pastor, todavía tenemos áreas en nuestras vidas que no han sido intervenidas por el Espíritu Santo de Dios, no porque el Espíritu Santo no tenga poder, sino porque nosotros no le hemos dado el permiso para que Él opere en las áreas de vergüenza que todavía nos mantienen cautivos en ciertos ámbitos de pecado o ciertos ámbitos de debilidades. ¿Ok? La cosa se está poniendo dura, ¿vale? Se me fueron, me dejaron solo, vale. Amén. Yeah. No, aquí estamos. No, aquí nadie se queda. Aquí todos nos vamos al cielo. Ahora, otra cosa importante, a mí me llama la atención que el apóstol Pablo, fíjese, voy a decir algo bien interesante, ¿no? Dios quiere que el tiempo nos alcance, pero cuando en el antiguo pacto, el Espíritu Santo se movía de una forma para nosotros incomprensible, porque en el antiguo pacto no había liberación. El movimiento de liberación, de sacar demonios, no existía. Dios le decía a Moisés, a Josué, a Abraham, cuando lleguen a un sitio, maten a los cananeos, maten a mujeres, maten a niños, maten a ancianos, maten el ganado, maten a todo. Pues, es decir, voy a especular un poco genéricamente, pero de alguna manera la liberación se hacía. ¿Cómo hago para...? ¿Me entró una llamada? No, córtala. Tienes que ponerle nombre. La liberación de esa llamada hay que hacerla así, En mateándola. Ponle en avión, no ponle. importa, no importa. En avión no, porque se le tapa. Tienes que ponerle Perdone, ¿a dónde me quedé? Porque después de los 50 años uno pasa por este tipo de síndrome. ¿Dónde me Digo quedé? que la liberación de demonios en el tiempo de Moisés hacía matando a la gente. No estoy diciendo eso, que a mí me Okay. pareciera. Me pareciera que el ministerio de liberación en el antiguo pacto era borrar con vestigio de vida de la gente pagana, de la gente idolátrica, de los pueblos circundantes que rodeaban a Israel, y maten a las mujeres, maten a los niños. Cuando vemos en los evangelios
Cristo instaura el ministerio de liberación. Y en los 4 evangelios vemos con mucho énfasis cómo se producen la expulsión de demonios, resucitar muertos, o sea, una cantidad de eventos de liberación de gran poder. Y cuando vamos al libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia, vemos también que los apóstoles fluyen, los endemoniados son liberados, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados, una cantidad de milagros y prodigios y portentos. Pero cuando Pablo comienza a exponer las cartas, pareciera que bajara el nivel del ministerio de liberación. Ya para Pablo no era un conflicto medular exponer la liberación, sino que ahora Pablo está diciendo la iglesia necesita entendimiento. Los corintios, la iglesia de los corintios era una iglesia que tenía todos los dones. Los corintios se fluían en dones de manifestación, dones de lengua, interpretación de lengua, profecía, liberación, sanidades, dones de fe, dones de administración, dones de servicio, dones de todo. Ellos tenían todo el dossier de dones de manifestación, tenía la iglesia de los corintios. Y sin embargo, Pablo los declara niños espirituales, porque una cosa es tener los dones y otra cosa es tener el carácter que representa a Jesús. De tal manera que Pablo en el libro de Efesios entonces comienza a plasmar uno de los conflictos que la iglesia tiene hasta hoy, que es el problema de conocer la identidad del creyente. Y Pablo ora, yo oro para que los hermanos de la iglesia de los Efesios se les abra el entendimiento, se les abran los ojos espirituales. Es decir, Pablo está orando ya no tanto para la manifestación de milagros, Pablo está orando para que los hermanos de las iglesias puedan conocer lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo de las riquezas en gloria que tiene cada creyente. Y uno de los grandes conflictos de la iglesia de hoy, y lo digo con mucho temblor, es que tenemos mucha capacidad en dones, mucha capacidad de movimiento, mucha capacidad de forma, pero tenemos una gran carencia de nuestra identidad. Tenemos una gran carencia en desconocimiento de nuestra herencia en Cristo. Tenemos una gran carencia del carácter de Cristo. Y yo creo que estamos en un tiempo donde Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que se convierten en reformadores para este tiempo con un claro y preciso entendimiento de la herencia que tenemos en Cristo el Señor. Amén. Dígame, hermano. No se escuchan los amenes, ¿vale? Amén, amén. Vale, eso, hermano. Por eso Pablo ora por inteligencia. Pablo ora por inteligencia espiritual. Pablo ora por sabiduría espiritual. Y la sabiduría espiritual es la capacidad y la habilidad dada por el Espíritu Santo para saber lo que Dios nos ha entregado. La inteligencia espiritual es la habilidad y la capacidad por el Espíritu Santo para poder administrar lo que Dios nos ha entregado. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 2:12, el apóstol Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para saber lo que Dios me ha concedido, y no estoy hablando de la que Dios te concedió el carro nuevo o la casa nueva, o Dios te concedió la cuenta bancaria. Esos son añadiduras. Y yo pregunto, y soy retórico en esta expresión, ¿por qué como hijo de Dios yo debo conformarme con las añadiduras si soy dueño de la herencia? Amén. Yo soy dueño de la herencia. Entonces, es importante que debemos atender con más diligencia esta salvación tan grande que hemos recibido. De tal manera que para yo poder entender lo que Dios me ha entregado en cuanto a la herencia eterna y para poder yo tener la comprensión de cómo administrar la herencia eterna, debo tener inteligencia espiritual y debo tener sabiduría espiritual que solamente es dada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Hermano, yo le voy a decir una cosa a ustedes, a todos ustedes acá bueno, Amén, Dios mío. ¿Qué tan Estuvieran entrando a la silla.
Le voy a decir una cosa, a ustedes lo van a votar de su iglesia o lo van a nombrar apóstoles y pastores, no sé qué va a pasar. Por favor, No la van a número querer, 2, no esperamos más de esta clase. Todos los materiales con Irene. Amén. Eso Apóstoles y pastores. Idea la que se mueve. Y tu mamá Iraida es la encargada de los materiales, María. Ok. Otra cosa importante, como punto número 3, el Espíritu Santo nos sella con su presencia para darnos garantía de nuestra salvación en Cristo. Les voy a decir algo. Atención acá, por favor. Desde mi óptica de entendimiento, porque no es algo que está implícito en la palabra, pero yo creo fielmente y certeramente que a este planeta no le quedan 50 años. No sé si están de acuerdo conmigo, pero los tiempos, ya las señales se están cumpliendo. Ya está pronto. Ya la higuera está reverdeciendo. Sí. Y en algún momento, puede ser esta noche, o puede ser mañana, o puede ser cualquier momento, los cielos serán abiertos. Amén. Las nubes serán abiertas y veremos al Hijo del Hombre venir con miriadas y millones de ángeles a buscar a su iglesia. Y se acabó esto. Amén. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios, una de las funciones súper esenciales en la vida del creyente es que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios para nuestra redención. La única garantía que usted y yo tenemos de que vamos a ser raptados en el aire cuando Cristo venga, o si estamos muertos, que nuestras tumbas van a ser abiertas y los muertos en Cristo van a resucitar primero, es que usted y yo estemos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la garantía, ¿ok? Y es interesante lo que estoy hablando, porque en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Tío, una pregunta. Pero va a parecer una pregunta chistosa o lógica, pero no sé, y si la respuesta no sé, también es válida, ¿no? ¿Y qué va a pasar con aquella gente, por ejemplo, no sé, que no se encontró? Bueno, no, de eso no habla la Biblia, pero es un misterio. Creo que yo mismo me respondí, Deuteronomio 29:29. Ella. No entendí. No entendí la pregunta. No, bueno, no sé qué pasa con la gente, por ejemplo, no sé, o sea, la gente que no murió en una tumba, pues en las guerras de Irlanda, de que no enterraban a nadie, sino que se quedaban en el suelo allí y se descompusieron. en el mar. Los que se ahogaron en Ese el mar. cuerpo, Ok. es un cuerpo, el espíritu. Dice la muerte segunda. La primera muerte que cuando... Bueno, lo que pasa es que si nos metemos en ese tema, vamos a desvirtuar el tema de hoy. Cierto, tío, perdón. Sí, Pero está... Yo sí, tengo eso lo una dejamos para la pregunta. próxima. Pero dice que los mares Pero enterarán. anótala, para la semana que viene. ok, yo no entendí mucho la pregunta, pero la tía Anaí dice que sí la entendió perfectamente bien. Y te prometo que la semana que viene vamos a tener una respuesta clara, lo más cercano posible a la verdad. ¿Ok? Ajá. Tío, los tíos que Dios me responden. la por bendiga, favor. sobrina. Te puso tío. ¿Qué sucede con aquel cristiano que está buscando a Dios, la presencia del Espíritu Santo, pero no encuentra el conocimiento y la revelación de tal cosa? ¿Por qué? Porque volvemos a un principio. Aquí estamos recibiendo conocimiento, sabiduría, la unción del maestro, tremendo. Aquí también hay intencionalidad de encontrar, ¿verdad? Y de profundizar en la escritura. Pero ¿qué de aquellos que activamente están prácticamente formando parte de un ministerio, de un cuerpo, pero el conocimiento del Espíritu Santo está completamente fuera del lugar? ¿Qué pasa con esas almas? Porque ¿de quién es la responsabilidad de que no haya un verdadero conocimiento del Espíritu Santo?
Bueno, yo te voy a dar una respuesta que la di hace algunas semanas atrás. como ministro, Hay dos palabras que son claves en toda tu preocupación. como Y las ministro. dos palabras es la palabra entendimiento y la palabra ignorancia. Ser ignorante o ser entendido es una responsabilidad de la soberana voluntad del ser humano. Yo decido ser ignorante, yo decido ser entendido, ¿ok? De tal manera que puede haber personas que estén asumiendo algunas tareas al ministerio o estén literalmente en lugares de eminencia, de autoridad, o pastores o gente del ministerio que tengan buena estructura y lamentablemente pueden ser niños espirituales. El hecho de tener una iglesia grande, de tener una buena plataforma, el hecho de tener una buena estructura ministerial, no es garantía de que tú seas un hombre o una mujer madura, ¿ok? De tal manera que lo que queda es tomar la decisión, la determinación de ser entendido. Y tiene que ver con mi diligencia, con mi prontitud, con mi pasión, con mi denuedo, con todas aquellas cosas que son virtudes que tenemos para poder introducirnos a verdades eternas. Escúcheme bien esto, Yuri, y quiero que lo grabes en tu corazón. No todo resultado en el ministerio es fruto del Espíritu. No todo resultado en el ministerio es fruto del Espíritu. De tal manera que yo puedo ser un pastor con grandes resultados y no tener fruto del Espíritu. Eso es algo profundo. Eso es algo profundo que es para tener una clase solamente para eso. Eso es súper poderoso. La cosa es el pueblo que Puedes hablar está. del vino nuevo, un odre viejo. Sí, pero son Porque temas. son estructuras. Eso, sí, eso es como, todos podemos ser usados, pero no somos aprobados. Sí, son Ok. Exacto. estructuras. Pues eso que dijo Esteban el Solino está poderoso, porque a veces creemos que por ser usado por Dios estamos siendo aprobados. Pero es que Dios en el antiguo pacto son a un burro. Hamburgo. Sí. ¿Me explico? Sí, eso Entonces, va con mi pregunta. entonces No te copies, María. el único compromiso moral que Dios tiene conmigo, si es que Dios lo tiene, por cierto, es mi vida de santidad, es mi vida de carácter. No es cuántos dones yo tengo, porque inclusive los dones son irrevocables. Usted puede estar descarriado y Dios lo va a seguir usando, ¿ok? Y no vaya a ser que nos pase como aquellos hombres donde le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y la palabra conocer allí, ustedes nunca tuvieron conmigo una relación íntima y personal. No los conozco. Ustedes no conocieron mi carácter verdadero. Ok, María, por favor. Ok, lo que pasa es que yo creo que mis preguntas solo aplican a mí y yo soy, no sé, debe haber un grupo de personas que se siente identificada. Pero, por ejemplo, en casi todos los ejemplos o todo lo que vas construyendo, pareciera que las personas tienen una experiencia, vamos a ponerlo emocional, extrasensorial con el Espíritu Santo y ya luego tienen que empezar a profundizar, ¿no? Para poder mejorar el carácter y la vida de Claro. santidad. Entonces, por otro lado, yo, que ya te había comentado, que yo me siento como que yo soy muy lógica y soy, o sea, en mi parte sensorial está como medio apagada. Entonces, por ejemplo, con relación a la pregunta de Yuri, si una persona está como que ubicada en un lugar y quiere más del Espíritu Santo, estamos tratando de conocerlo más, pero pues no se da, no sé, a veces, no digo, o sea, yo creo que yo he dado pequeños pasos y pasos y pasos y pasos ahí, le estoy dando, pero yo me doy cuenta, como otras personas que veo, que pues se quedan así como, no, hasta aquí, o sea, como que ponen un límite a la profundidad y lo que veo es que la espiritualidad es una necesidad humana y al final la gente se desvía a espiritualidades a filosofías huecas, como pusiste en En el estos días post. el mensaje, Uh-huh. porque no consiguen a lo mejor
la emocionalidad del Espíritu Santo, por decir así. No decir que la están buscando el don o algo así, sino que ya se cerraron tanto a la parte extrasensorial o dijeron, no, hasta aquí ya con el leer la Biblia ya estoy, o se cerraron tanto que eso queda como limitado y luego por ende buscan llenarse espiritualmente por otras vías, que si voy a meditar, que si voy a hacer no sé qué, no sé, me prendo un tabaco, una vela, una cosa. Y, o sea, yo lo he escuchado y es como que, wow, o sea, se desvían porque igual está la necesidad de tener la parte espiritual, pero no la pueden conseguir. Y a veces mi pregunta es, ¿cómo encaminarlos a conseguirla, obviamente de la manera correcta, al Espíritu Santo? Bueno, María, me pones un aprieto, pero te lo voy a decir en pocas palabras. En primer lugar, quiero que anotes este pensamiento, que obviamente no es mío, pero lo apropio a mi vida siempre. El exceso, voy a ver cómo lo dibujo, déjame ver. El exceso de posturas místicas evidencia la carencia de una vida espiritual. El exceso de posturas religiosas místicas evidencia la carencia de una vida espiritual. Cuando tú ves una persona, no voy a decir todo el mundo, pero estadísticamente la gran mayoría lo es. Cuando tú ves una persona con mucho lenguaje religioso, mucho lenguaje acomodado, mucho lenguaje aprendido, muchas posturas aprendidas, tú puedes evidenciar literalmente, sin hacer un juicio, que esa persona está usando esa postura cúltica como un mecanismo de defensa para ocultar su verdadera espiritualidad. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente que no intenciona una relación con el Espíritu Santo, porque estamos hablando del Espíritu Santo, una persona que no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, y tener intimidad con el Espíritu Santo es tener intimidad con la palabra, ¿ok? Intimidad con la presencia de Dios. Cuando carecemos de eso, comenzamos a buscar salvoconductos, huecas y sutiles filosofías. Por ejemplo, yo lo voy a decir y me voy a meter en problema, pero no me importa, ¿ok? Si a usted no le gusta más, no me invite más a predicar y punto, ¿ok? Ahora mire bien, escúcheme bien esto. Ya Ismael Cala, se le agotó tanto el discurso que ahora está comenzando a usar la Biblia y está comenzando a escuchar predicadores de revelación para hacer un sincretismo, una amalgama entre esoterismo, nueva era, filosofía, humanismo, mentalismo, naturalismo ligado con palabra de Dios. ¿Ok? Y Me di cuenta. Wow. lamentablemente muchos cristianos están cayendo en esa detracción. Una filosofía hueca y sutil que habla el apóstol Pablo en Colosenses es un mensaje que es hermoso, es bonito, es sutil, que se parece al evangelio, pero no tiene la vida del Espíritu. No todo mensaje bonito tiene la vida del Espíritu. No tiene todo poder. mensaje No tiene agradable. poder. El mensaje puede ser motivacional, el mensaje puede ser de crecimiento personal, el mensaje puede tener la mejor motivación, pero si no contiene la vida del Espíritu, no es el Evangelio de Jesucristo. Y punto. Me hiciste decirlo y lo dije. Quiero decir algo antes de irme porque me tengo que ir. Mira, no, pero el chamo iba a decir algo. Mariana también levantó la Mariana mano. también. Mariana. No, pero él levantó la mano, el amigo de Esteban. El otro primo le levantó primero que yo. El otro primo. Aquí. Vayan adelante. No, pero es para ¿Yo? acá. ¿Dijo que yo? Sí, dale. La mamá Iraida quiere decir algo. Ven, Iraida. Quiero decir algo que es súper Pero importante. ven para acá. El saboteador. Súper importante y creo que es la base. Ajá. Hola, buenas tardes para todos. Hija, ¿dónde estás que no te veo? Si no es así, no te veo, hija, te amo. Esteban, te amo. Mira, puedo decir algo que es la base de todo y ya me tengo que ir. Y básicamente
y básicamente se llama el nuevo nacimiento. Nadie puede dar fruto si no tiene el nuevo nacimiento. Y es el nuevo nacimiento el que va a permitir que tú, que estés segura de que el Espíritu Santo está en tu vida primeramente. Bautiza. Es importante el nuevo nacimiento, porque no podemos tener una clase tan profunda como esta de entendimiento y nosotros, la pregunta es, ¿estamos seguros que hemos nacido de nuevo, sí o no? Y los muertos no pueden entender. Bueno, tengo otra tía nueva, gracias a Dios. Es de la familia. Está bien, sobrina, sobrinos. Bueno, un besito, se lo dejo ahí con el pastor. Mariana pregunta, Mariana. Ajá. Mira, eso que acaba de Ah, decir bueno. Iraida es tan importante porque los muertos no se disipulan. Los muertos no pueden entender la Biblia. Los muertos no pueden entender. Para que una persona pueda ser entendida, debe haber experimentado el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. Ok, Mariana, por favor. Ok. Mira, mi pregunta es la clase pasada de la autoridad. No, Mariana, mentira. te agradezco, por favor, que no filosofé, no mucha filosofía, ¿oíste? No, mira, sabes que yo fui a un seminario aquí eh, que se llamaba Cristo para las Naciones y era un seminario bien carismático, por decir así. Era de las asambleas de Dios, esa es la denominación. Okay. Y yo vi una clase, mi primer semestre, vi una clase que se llama Espíritu Santo. Y el primer día de esa clase, lo primero que hizo el profesor fue preguntar quiénes habían sido bautizados en el Espíritu. Y yo primero no tenía ni idea de qué significaba eso, pero yo me paré porque sonaba algo que yo no había hecho. Este, yo, mira, si no me acuerdo, entonces que no lo hice. Entonces, yo me paré y había otra gente que se paró. Y básicamente, pues él dijo que ese bautismo del Espíritu era obtener el don de lenguas. Pues, o sea, tú estabas bautizado en el Espíritu cuando hablabas en lengua. Entonces, en esa clase, pues, dijo los primeros, o sea, no vamos a continuar el semestre hasta que todos aquí en este salón no estén bautizados en el Espíritu. O sea, todos teníamos que hablar en lengua. Bueno, aquí me voy a delatar, ya yo me confesé con el cura, pero yo en ese momento lo que hice fue empezar a hablar en español porque yo estaba, o sea, yo era casi que la única que quedaba parada. Así sería de pecadora. Y mira, yo era casi que era yo y otra chama, y la chama también me veía como que yo, bueno, mira, yo soy bilingüe. Casi que empecé a hablar por la P, de que, o por la PA, o pues, me tapa. No, mentira. Pero bueno, después al final, pues él como que se rindió porque yo, mira, no me está funcionando, no estoy fluyendo. Pero bueno, a mí me quedó eso siempre grabado, pues, o sea, seguimos el resto del semestre y ese concepto de el bautismo del Espíritu quedó. Y la manera en la que ellos lo explicaron, ¿verdad? Era como que tú no habías recibido el Espíritu Santo hasta que no estuvieses bautizado en el Espíritu. Y ahora yo no sé si esto es algo que tenga que ver con la denominación en particular o algo de ese profesor, pero yo también creo en eso, pues de que existen dones del Espíritu Santo, así como el de la profecía, como ese estuvo, el don de lenguas, pero yo no sé, o sea, siempre se me quedó como que, bueno, ¿será que hay ciertos dones que tú dices, todo creyente tiene que tener eso? Pues, porque siguiendo la línea de lo que está diciendo el profesor, era como que, mira, si no lo tienes ahorita, raspaste el semestre y de paso no eres un creyente de verdad. Entonces, eso es como que, mira, primo, espérate, que está levantando mucho la mano. Este, el primo está como que yo estaba ahí en la clase. No, mira, entonces, este, ajá, bueno, eso, pues no sé si hay ciertos dones que tú digas como que, bueno, esa persona tiene el Espíritu Santo. O sea, sé que todo creyente tiene el Espíritu Santo, pues, pero es como que con los dones en sí, pues, ¿sabes? Como tú dices, hay muchas maneras en las que nosotros decimos, wow, esta persona está llena del Espíritu porque vemos ciertas cosas en él, ciertos dones como tal. Pero no sé si hay, o sea, eso como tal de lo de las lenguas, a mí siempre se me quedó guardado, pues, porque me traumatizaron en mi primer semestre. Pero bueno, no sé, no ¿Pero sé, qué quieres bueno. saber? ¿Qué quieres saber? Que quiero que me expliques todo, ¿sabes? Que me dé
Si hubiese sido tú ese día en mi profesor, mi primera clase, o sea, como eso, ese término incluso del bautismo del Espíritu, o sea, es un término que yo nunca había escuchado y más nunca volví a escuchar realmente. Este, Bueno, pero la pregunta como tal es lo de los dones, pues, o sea, ¿tú crees que hay dones como tales, así como los de hablar en lengua, que tú dices, todo creyente tiene que tener esto para decir, wow, sí, tiene el Espíritu Santo en él y es un creyente verdadero, pues, porque así fue lo que yo interpreté que es lo que me estaban queriendo decir, pues. No sé si sí. eso fue una pregunta o fue un trauma, eh, todo lo está que yo bien. aquí es hablar de mis traumas realmente. Tú comenzaste diciendo que estuviste en un seminario de las Ujú. asambleas de Dios. La teología cristiana, bueno, tiene muchas ramificaciones, muchas acepciones. Cada movimiento, la Convención Bautista del Sur es una teología, las asambleas de Dios es una teología, los movimientos peniels es una teología, aunque básicamente en la doctrina elemental creemos lo mismo, pero en términos de función y de forma varían muchas cosas entre los movimientos. Y uno de los dogmas, porque es un dogma, de las asambleas de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Para ellos es una verdad absoluta, ¿ok? Sin embargo, cuando tú le metes la lupa al texto de Hechos capítulo 2, te vas a dar cuenta que hay verdades reveladas allí que quizás a ellos todavía no se le han develado, pero no todo creyente habla en lengua, ¿ok? Si hay dones que todo creyente debería tener, por ejemplo, el don de servicio, todo creyente debería tener. El don del amor, todo creyente debería tenerlo. Yo no sé cuál es el énfasis de hablar en lenguas. Porque hablar en lenguas es llamativo, porque hablar en lengua es exhibicionista, porque hablar en lengua me hace ser el centro de atención en todas las cosas. ¿Y dónde queda el don del amor? ¿Dónde queda el don de la fe? ¿Dónde queda el don de la esperanza? ¿Dónde queda el don del servicio? ¿Ok? Entonces, explicar lo que es el bautismo no del Espíritu Santo, no puedo hacerlo en este momento, porque sería irresponsable de parte mía, pero puedo explicarlo en otra oportunidad con más detalle. Sin embargo, si algo te consuela, te voy a decir que hace años, siendo yo pastor, recién, digamos, en la líder del pastorado, alguien me maldijo y me dijo que yo no hablaba con Dios directamente porque yo no hablaba en lengua. Y yo tuve años con traumas psicológicos existenciales profundos, donde yo creía que estaba execrado de Dios por no hablar en lenguas. Y viví como 7, 8 años impregnado de ese sentimiento de que Dios hace acepción de personas, ¿ok? Dios no hace acepción de personas, Dios hace acepción de actitudes. Dios no hace acepción de personas, Dios hace acepción de actitudes. De tal manera que luego comprendí la verdad, por eso es importante el entendimiento, por eso es importante la revelación del Espíritu, la intencionalidad de comprender con exactitud y precisión la palabra de Dios. Eso es bien importante, porque si no, vamos a ser víctimas de cualquier postulación de pensamiento o de cualquier doctrina o de cualquier viento de doctrina que nos va a arrastrar y nos va a llevar a la frustración. ¿Me explico? Entonces, es importante que entendamos que debemos intencionar cada día los ámbitos de luz y los ámbitos de perfeccionamiento. Yo, para contarle mi experiencia rápidamente y darle al sobrino nuevo la palabra, que hace tiempo está levantando su manito allí y no lo dejan hablar, va a salir traumado de esta clase, ¿ok? Yo nunca pretendí hablar en lengua, pero yo un día estaba adorando al Señor y comencé a sentir que la lengua se me enredaba y comencé a hablar en lengua y duré más de casi 2 horas hablando en lengua en mi primera experiencia. ¿Ok? No, alguien puede refutar mi teología, alguien puede refutar mi conocimiento bíblico, pero jamás y nunca nadie va a refutar mi experiencia con Dios. Es mi experiencia, no es una doctrina, no es un dogma, no es una línea ortodoxa, es mi experiencia con Dios, que no necesariamente es tu experiencia, ¿ok? Ahora, lo que ellos llaman bautismo del Espíritu Santo es ser investido del poder del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor, ¿ok? Conozco mucha gente que habla en lengua y no evangelizan a nadie. Conozco mucha gente que habla en lengua y no sirven a nadie. Conozco mucha gente que habla en lengua y nunca le hacen un favor a nadie. Viven en la carne. Entonces yo creo que sí, debemos desear los mejores dones,
el apóstol Pablo dice a los corintios, deseen los buenos dones, pero yo les aconsejo, deseen el don del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se compadece, el amor no se jacta, el amor es, todas las cualidades del amor. Si algo deberíamos desear nosotros es el don del amor. El amor cubre multitud de pecados. Así que Mariana, sé libre, Mariana, sé libre, sé libre. Eres una mujer de Dios con un gran llamado, con un gran propósito de vida, y hables en lengua o no hables en lengua, tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, que te va a guiar juntamente con el Señor en la eternidad por siempre, y mientras Él no lo haga, le vas a servir con profundidad de corazón y corazón genuino aquí en la tierra mientras estés viva. ¿Ok? La oferta Amén, amén, aleluya eso. Mariana, pero da la cara, Mariana, que no te veo. ¿En la clase? Ya, mira. ¿Hasta qué hora la ponen en la clase? Hasta las 7:15. Son las 7:16. Sobrino, por favor. Jorman va a quedar a la próxima semana. Mire, por cierto, Jorman, por cierto, el punto que tocó Mariana era el punto siguiente de la clase, que tiene que ver con el Pentecostés. Pero vamos a tener que dejarlo para la semana que viene. Claro. Para la semana que viene, porque no voy a explicar en 10 minutos el Pentecostés. ¿Ok? Pero vamos a darle el pase, por favor. Denle el permiso, por favor, a Jorman, para que Jorman se exprese y pueda drenar todos los sentimientos reprimidos de la infancia, por favor. No, ya, yo creo que va para la semana que viene. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ok. No, mira, a ver si lo digo algunas cosas ahí puntuales. Creo que todo lo que es cuando conocí lo que era el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, fue algo muy, muy llamativo. De verdad que me metí bastante allí a empezar a investigar sobre eso, o sobre ello. Y pues todo te lo da la cercanía que tú tengas con Dios. Es decir, ¿cómo tú ves a Jesús? Lo ves como, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es, como se lo preguntó Pedro, ¿qué hablan de mí? Como se lo preguntó a todos los discípulos. Dicen que soy el profeta, soy tu salvador, soy tu príncipe de paz, soy tu pan, soy tu vida. Es decir, ¿qué es Jesús para nosotros? Es decir, ¿qué es Dios para nosotros? La intimidad es la que nos va a dar esos dones y la que nos va dando todo ese entendimiento, lo que nos va dando toda esa cercanía. Podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, wow, eso también para mí fue traumático lo que decía Mariana, porque en un momento, algo cortito, yo no canto, no bailo, no danzo, es decir, en la iglesia, ¿no? De broma y levanto las manos, yo escucho a Yuri con ese ánimo y amén, aleluya, pero yo le expreso a Dios es decir, la misma, todo lo que tengo allí, pues, pero no es con mis aplausos, con entregarle mi vida, levantar mis manos, ¿ves? Mis alabanzas, pues. Entonces, una amiga me decía, y mi esposo también me decía, oye, pero ¿tú qué vas a hacer en la iglesia? Porque una amiga me agarraba mucho, pero ella tocaba piano, la otra cantaba, la otra también cantaba. Entonces yo decía, pero señor, ¿y yo qué hago, vale? ¿Yo qué voy a hacer aquí algo tengo que tener? Empecé a estudiar en eso de los dones, y donde lo uno, está también el don de palabra, ¿sí? Entonces hay muchas diversidades de los dones del Espíritu Santo, y entonces ahí me di cuenta que yo dije, bueno, pero es que ya va, si yo hablo, yo predico, pero también con mis acciones predico, pero también puedo enseñar, y si puedo enseñar, puedo predicar, y así estaba hasta que por fin me encontré mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y también entonces eso también fue un poco traumático, porque ¿qué voy a hacer? Por ahí me di cuenta que no solamente es hablar en lengua, porque después que estuve revisando un poco, por encima, algo que les quería compartir es que en Hechos, cuando las personas hablaban en lengua, lo buscaban era como un testimonio creo que hablaba de los gentiles. Entonces esa era como la manera de que ellos hablan. Hay como cinco etapas donde se habla de que hablan en lengua, o cinco versos, 5 pasajes. Pero desde allí no se habla más de hablar en lengua, solamente en esos momentos, pero se tomaba como testigo, como testimonio, algo así, para lo que era el bautismo, que se tomó más adelante como ese nombre de bautismo al Espíritu. Pero después Pablo dice, ¿de qué te vale hablar en lengua si no tienes amor? Anhelamos los mejores dones. Entonces todos esos puntos, cuando nos damos cuenta, cuando yo me di cuenta de que yo no hablo en lengua tampoco, tranquilo, pero sí he sentido la presencia de Dios, o no he sentido, yo sé que la presencia de Dios está en mí, sé que a través de mí he llegado, o bueno, Dios ha llegado a los corazones de otras personas, ha traído salvación por don de palabra, de algún otro don también Dios siempre está utilizando, y no es solamente
lo que pasa es que se lo etiquetaron como para hablar en lengua y vamos haciendo daños, ¿no? A otras personas, pero no se queda solamente allí. Creo que en resumen de todo es que Dios no, la cercanía a Dios, esa intimidad es lo que nos va a dar de cómo nosotros lo vemos a Él y cómo nosotros, quién es Dios para nosotros, quién es el Espíritu Santo para nosotros. Porque en un momento el Espíritu Santo era solamente la paloma, una paloma allí, o el aceite. Entonces resulta que no, el Espíritu Santo es Dios mismo, es mi amigo, es estar allí, está en mí, ¿sí? Entonces es ir entendiendo poco a poco y ya, sin más para decirles, sin atarme mucho, pues esperamos para la próxima clase. Era todo lo que quería comentarle. Gracias. Fue muy nutritivo tu intervención y fue condensado todo lo que hemos hablado. Tú lo condensaste en esa pequeña reflexión que acabas de hacer. Es importante entender esto y quiero que por favor lo lleven en sus mentes. No estamos descalificando los dones de manifestación. No estamos descalificando las maneras culticas o las maneras culturales que practicamos en nuestras iglesias. Cada iglesia es una cultura, cada iglesia es una forma, cada iglesia tiene la manera de cómo conducirse en cuanto a su ministerio. Eso hay que respetarlo. Lo que estoy diciendo es que debemos ser congruentes entre nuestra teología, nuestro conocimiento y nuestra forma práctica de vida. Eso es realmente, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que deberías comenzar la semana que viene con esto. Cuando mucho se habla de guerra espiritual y muchas veces atamos al diablo y amarramos, te desato, te amarro y andamos con esa cultura de amarrar y desatar al diablo y yo siempre he dicho de forma jocosa que tenemos que aprender a amarrar, porque si todos los días estamos amarrando al diablo, y quiere decir que todos los días se está desatando, ¿ok? Ahora, el hecho de que tú puedas orar de esa forma está bien, no hay ningún problema, pero muchas veces carecemos de reflejar las cualidades del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es paz, amor, paz, benignidad, templanza, justicia, dominio propio, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. ¿Me explico? Entonces, a veces oramos bastante, sabemos orar de forma llamativa, de forma exhibicionista, pero no estamos evidenciando y no estamos expresando las cualidades del fruto del Espíritu, que realmente es lo que representa a una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Eso es básicamente el discurso, prácticamente. Bueno, nada, se acabó el tiempo. No sé si quiere. El punto que quería traer era la palabra testigo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y cómo explicar la palabra testigo y qué representa la llegada del Pentecostés en la iglesia primitiva y cómo contextualizamos eso hoy a nuestras vidas. Pero es un tema. O sea, me quedaría aquí hasta las 10 de la noche promedio y no quiero. Para el lunes hablamos de Pentecostés. Me gusta. Bueno, está bien. Entonces vamos a pedirle a Jorman que por favor tenga una oración para que Dios, esta semilla que ha caído en buena tierra en nuestros corazones, germine y dé fruto al 100%. Así que Jorman, despiden en oración. María, te amo. Yuri, cuídese mucho. Todos, Esteban, está, Iraida, Mariana, no sé si Lee no se conectó. Se conectó, pero en algún momento ahorita se salió. Yo creo que tenía que hacer algo. Ok, bueno, entonces puedes orar, Jorman, por favor. Sí. Tú eres un hombre de Dios. Mira, Yuri, te iba a decir que cuando te tomé de referencia, me refiero a que quisiera tener tu ímpetu, tu manera de expresar tu amor a Dios, pero no sé, eso es muy tranquilo. Solamente levanta la mano y aplaudio. Es imposible que tengas lo que yo tengo porque Dios te capacitó de una manera específica y todos somos diferentes. Eso. Que el cuerpo funcione de la forma correcta, todos somos investidos por el Espíritu Santo y cada quien en su asignación debe hacer lo que le corresponde. Igual levante las manos porque es bíblico y yo después le voy a dar qué versículo es, así sepa, varón. No hay excusa porque usted mueve los brazos. Gracias. Chévere. Nos edificamos unos a otros.
Ya va, María, yo quiero decir, el primo dijo que él no bailaba ni cantaba en la iglesia. Hay que preguntarle en dónde sí canta y baila. ¿Ok? Él lo dijo. Primo, te tengo pillado. ok. Ay, no, perdón, soy Rosy. Hola. No me quiero ir sin hacerle una pregunta al tío. Ya lo bautizamos como el tío. Aló, que si Bueno, escuchan aquí. sí, soy amiga de, Bueno, amiga de vamos a orar. María. Agarra aquí, pues. Eh, Vamos a dar ponle gracias. ahí al el Señor. Vamos a escuchar, que no, ¿Aló? no ¿Aló? no Ah, bien. ¿me escuchan por allí? Espérate, Esteban, no me interrumpas. ¿Cómo se Sí, escucha? sí. Sí, ok. Vamos a orar ya. Vamos a orar. No, Ok, pero bueno. iba a hacerle una Espérate, pregunta. Esteban. No seas desobediente, Esteban. Espérate ahí. Bueno, mi pregunta es, antes que todo, gracias por la enseñanza, de verdad fue de mucha bendición para mi vida. La pregunta aquí es que una de las cosas que a mí me ha pasado últimamente es que, por ejemplo, he ido a lugares o ha habido circunstancias en las que personas me dicen, es que se sintió la presencia de Dios y no sé qué, y yo así como que yo no sentí nada, entonces, o no vi nada fuera de lo que tenía que pasar. Entonces, ah, Dios me ha dado algo especial, ¿verdad? De que a veces puedo eh, discierno cosas que quizá dice mi esposa, es que tú solo ves y pareces bruja. O sea, a veces me dice así bromeando, pero sé que ahora, como decía Jorman, me he dado cuenta que Dios me ha dado algo, pero a veces no sé cómo manejarlo. No sé si es del Espíritu Santo o es en mi carne. Entonces, a veces yo veo y digo, ay, pero es que esto no está bien. Y empiezo como a ver un montón de cosas que me guardo dentro de mí, pero no las expongo porque tengo temor a ser yo en la carne, o sea, ser mi carne, como al principio María comentaba. Y tengo como ese temor de decir, es que yo no sentí que eso fuera de Dios, sino que yo veo esto y bíblicamente hay ese respaldo. Entonces, muchas veces yo he tenido como que Dios me ha puesto en mi corazón, en mi sentir, por así decirlo, ve y dile esta palabra a alguien y yo me he callado. Entonces, me he sentido mal por muchos días porque no lo hablo, sino simplemente por temor a que serán mi carne. Entonces, me gustaría saber cómo usted que decía que tiene, que a veces Dios le da eso de la profecía y todo, cómo usted sabe cuando verdaderamente proviene de Dios o cuando es una emoción carnal. Es Bueno, en mi primer pregunta. lugar, yo no sé cuál es la relación que tienes tú con tu pastor o con tus líderes espirituales. Deberías tener Eh, una conversación con tu pastor o con tu líder inmediato, espiritualmente hablando, para que él pueda orientarte o guiarte o enseñarte ciertas cosas, ¿no? Lo que sí puedo ver en tu opinión es que eso está fluyendo en el don profético o está fluyendo en el don de discernimiento de espíritu, ¿ok? Que guardan una relación bastante estrecha, bastante corta, ¿no? Son dones muy, digamos, bien relevantes y digo convulsionados porque causan mucho ruido, ¿ok? Tienes que manejarlo con cuidado. Sí, deberías, una vez que hable con tus líderes o hable con tu pastor, deberías buscar las herramientas adecuadas o los ambientes adecuados para que te forme, porque una cosa es tener el don y otra cosa es ser enseñado en el oficio. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, ¿cómo debes conducirte en los dones? ¿Qué debes hacer con la revelación? Hay formas y maneras pues, que debes intencionar. Y que si es de la carne o es del espíritu, esa respuesta no te la puedo dar yo. Si tú eres una mujer de Dios, que eres una mujer que tienes una relación genuina con el Señor, tienes intimidad con el Espíritu Santo, eres una mujer que amas a Dios, tu mismo espíritu dará testimonio de lo que estás sintiendo, viene del Espíritu Santo de Dios. Eso lo determinas tú como mujer de Dios, ¿ok? Pero sí te pido que por favor
si estás experimentando este tipo de experiencia, valga la redundancia, pues tienes que indefectiblemente buscar orientación. Yo no puedo abrir un ciclo, ya, un segundito, yo no puedo abrir un ciclo contigo porque tú no te pastoreo, o sea, yo no puedo hacer eso, sería falta de ética de parte mía, pero sí te aconsejo que hable con tus líderes inmediatos, ¿oíste? Por Sí, favor. sí, escuché, muchas gracias. Sí, gracias por el consejo. Yuri, habla. No, por favor, voy a estallar aquí. Por favor, dijo una palabra clave, ya yo la he escuchado en varias oportunidades. Obviamente, si se empieza a desarrollar ese don profético, yo he escuchado, no temas, Yuri, vamos, no temas, hazlo. Pero dijiste algo súper increíble y yo necesito la respuesta. Dijiste que necesitas a alguien quien te enseñe. ¿Quién enseña esto? Aparte de mi relación, mi espiritualidad, Espíritu Santo, muéstrame, ahí está, llega el momento, manifiesta el don, pero ¿quién sigue enseñándote acerca del don profético que estás desarrollando? Ay, Dios mío, ya. Mira, lo que pasa es que me van a meter en problemas, pero... Ay, no. Usted sabe por qué se está metiendo en problemas, porque hay ausencia de conocimiento del tema, por eso estamos aquí. Claro, fíjate algo interesante, ¿no? Aquí no estamos tratando de sacar a nadie de las iglesias, ni que la gente se migre a otro ministerio. Esa no es la intención de este grupo, ni nada por el estilo. Pero llega un momento en que en tu relación genuina, llega un momento en que tu relación significativa y personal con Dios, en tu hambre y sed de buscar entender más, llega un momento en que la pecera te queda muy pequeña, ¿ok? Pero debes asegurarte, cuando Dios te mueva, que sea Dios el que te está moviendo, que sea el Señor el que te está dando las directrices en cuanto a movimiento. Porque, ¿qué pasa? Para Dios hay un diseño. Dios no trabaja con antidiseños. Dios no se glorifica en antidiseño. Hay maneras de hacer las cosas, hay formas de salir, hay formas de emigrar que están establecidas en el contexto de valores y principios del ministerio. ¿Ok? Lo que le puedo pedir es que oren al Señor, oren a Dios, porque no estoy denigrando las raíces. Yo vengo de una iglesia conservadora, vengo de una iglesia muy tradicional, agradezco mucho mis raíces, pero hubo un momento en mi vida en que yo tuve que tomar una decisión en el espíritu. ¿Ok? Tuve que tomar una decisión muy espiritual y fue emigrar a un lugar donde iba a ser desarrollado. ¿Ok? Esto es para gente con ámbitos espirituales muy profundos. Esto no son para niños espirituales, porque si nos dejamos gobernar por las emociones, por los sentimientos, por los sentidos, rápidamente vamos a caer en ámbitos de antidiseño y estaremos colaborando con Satanás en cuanto a establecer sus formas y sus maneras. Hay maneras de hacerlo y por supuesto vamos a seguir incentivando la intimidad con Dios, vamos a seguir creyéndole al Señor, a hacer más clara, más nítida, más precisa, más exacta la voz de Dios, porque si yo hago clara la voz de Dios a mi vida, yo podré obedecer a su voluntad sin ningún tipo de prejuicio. Entonces, ese es el desafío que tenemos. Yo les animo a que profundicen su vida espiritual, a que profundicen su entendimiento, a que profundicen todo. Este tipo de ambiente que ha creado María y Esteban son ambientes de profundización de luz. Me explico, y es muy probable que ya Dios esté trabajando con muchos de ustedes en cuanto a decisiones o determinaciones que tienen que asumir en el futuro próximo. Lo dejo hasta aquí para no meterme en problemas, por favor. Oremos, ya estoy por aquí nuevamente. Sí, oremos ya. Sí. Ok. Mira, bueno, vamos a orar. Una cosita antes, cortiquita. Toda profecía, toda ciencia, todo discernimiento, todo don tiene que estar por la palabra. No hay nada fuera de la palabra de Dios. Y lo otro, todo El don. único documento jurídico, el único documento legal que le da aval a toda profecía es el basamento bíblico. Exacto. No hay otro, no existe otro. Y todo viene de Dios, trae paz. Amén. Así es. Bueno, es decir, si viene el problema, viene la paz también. Bueno, vamos a orar.
Padre amado, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por Esteban, Señor, que me invitó para acá, Señor, de hace tiempo. Gracias por su vida. Gracias por María. Gracias, Padre, por el tío. No recuerdo el nombre, pero es el tío, Señor. Guárdalo, cuídalo, Señor. Síguelo bendiciendo. Gracias, Señor, porque le has dado sabiduría y enseñanza, la cual está ejerciendo con nosotros acá, Señor, para seguirnos iluminando, Señor, en tu palabra. Gracias, Dios, porque ha generado en nosotros esa necesidad, esa búsqueda de ti cada día más. Y así seguimos, Señor, buscándote. Te pido, Padre, que nos sigas guiando, que nuestra intimidad sea mayor contigo, Señor, que podamos ser íntimos de ti y que tú seas el que nos guíe, que traigas paz en todos estos temas que compartimos, en las inquietudes que tenemos, pero sobre todo, Señor, que todo sea para tu propósito, que todo sea acorde, que sea en esa línea, nada de mis emociones, ni de nuestras emociones, ni decisiones, sino que sea para tu propósito y para tu plan divino, Señor. Gracias. Te pido, Dios, que esta semana que va a pasar para que pronto nos veamos para la otra, nos guarde, nos cuides y creo que es así, Señor. Gracias, gracias por todo eso. Bendice, Señor, esta familia, bendice esta pareja, Dios, que han sido de bendiciones para cada uno de nosotros, o esta pareja que ha sido. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén, Amén. 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 Bueno, les amo, les quiero mucho y cuídense mucho. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, bendiciones. Bye. Bye.